Arquitectura Radial. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Ya tenemos a nuestro invitado de la tarde de hoy. Es el ingeniero Tony Taveras, catedrático universitario y maestro en estructuras, procediente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que han hecho especialidades en la Universidad de México, en la UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. Excelente. Con especialista, o sea, la especialidad suya exactamente es en la parte de estructuras sismoresistentes. Señores, con esta introducción le damos un fuerte aplauso al ingeniero Tony Taveras, que por segunda vez se encuentra aquí en el programa. Este programa es de él ya. Y esto es suyo, ya, ingeniero. Gracias. Acérquese un poquito más. Miren, señores, no sin antes mandar un saludo a una fiel oyente de nosotros, Bexabe Galindo, que se encuentra en sintonía con nosotros en este preciso momento. Saludos para ti, Bexabe. Saludos. El ingeniero viene de la escuelita de... ¿De quién? O de la madre de los ingenieros en Pero estructura. claro que sí. Esa es la cuna de los ingenieros. Después del terremoto del 87 fue en México. 85. México dio mucha cambio. Experiencia. Fue un referente ese sismo. Muy. Vamos de inmediato a materia. Yo quiero iniciar con una primera pregunta, Morel. Dele para allá. Ingeniero, ¿cuál es la causa o por qué se generan los sismos para hacer la introducción inicial al tema? Verá, un sismo se puede generar por diferentes causas, ¿no? Incluso hasta una explosión grande puede generar un movimiento del terreno. Ahora, la causa más común, ¿verdad?, por la que ocurren los sismos en el planeta es por el movimiento de las placas tectónicas. Es un tema, ¿verdad?, que maneja muy bien lo geofísico. Sí. Nosotros apenas tenemos un conocimiento semero sobre eso. Nosotros nos enfocamos más en lo que es reducir la vulnerabilidad de las edificaciones, o sea, diseñarla para ese tipo de movimiento. Pero cuando ocurre un movimiento de las placas, la Tierra es como un cacarón, ¿no?, que está dividida en diferentes placas, y esas placas se mueven una contra otra, y el movimiento de esas placas entonces genera los movimientos sísmicos que vemos, ¿no? Como sí, esa liberación de energía. Realmente. Para que la gente pueda entender lo que es las placas, cuando usted hace un hoyo y va encontrando diferentes niveles de color de tierra y luego la roca, sería esa, ¿verdad? No, eso sería, vamos a decir, la capa de sedimentación, pero cuando yo te hablo de placas, son pedazos de la misma tierra que está sobre, porque la tierra tiene diferentes componentes. Tú tienes el magma, sí, que es la zona líquida, lava, donde viene la lava, ¿verdad? Y sobre eso está la superficie de la tierra que flota sobre el magma. Entonces esa superficie no es íntegra, sino que está fragmentada. Ok. Hasta yo me aclaré ya. No. Y algo importante que acotar esa parte es que esa composición de, vamos a decir, de cordilleras de magma que hay en todo el planeta, van liberando, de cierta manera, el mismo magma, que eventualmente es lo que va saliendo y brotando y que va creando los continentes. Sí, por lo general, si te fijas, los volcanes se encuentran justo donde están esas divisiones. Exactamente. Nosotros, por desgracia, estamos en el borde de una de esas divisiones, que es el borde de la placa de Norteamérica con la placa del Caribe. Así es. Entonces tenemos una falla. Ahí que está la fosa de Milwaukee. La fosa de Milwaukee precisamente esconde lo que es, hay una falla, ¿verdad? Sí. Donde se genera el borde, la placa de Norteamérica se introduce por debajo de la placa del Caribe. Que incluso se ha hablado aquí de que el país se puede inclinar hacia la fosa de Milwaukee y hundirse por ahí. No, eso sería una exageración. Esas son teorías descabelladas. Pero ese movimiento entonces genera, incluso esas presiones generan también los sistemas montañosos que tenemos, sí, en la República Dominicana, claro, parte de. Y también eso mismo ha generado fallas locales y rompimiento dentro de la misma placa del Caribe, donde tenemos otra falla que pasa por el sur, que es la fosa de los muertos, y que entra en la parte oeste, que fue la que generó el sismo de Haití en el 2010. Que precisamente hoy, como tú decías anteriormente, se cumplen 10 años. Exactamente. Así es, así es. Siguiendo con esa misma línea de pregunta, ¿por qué realmente aquí en el país no voy a decir que si no ha pasado realmente un sismo de esa categoría, porque eso tendría muchas explicaciones, pero ¿por qué aquí en el país no se construye
utilizando los mecanismos estructurales que se conocen hoy en día para evitar que ese tipo de edificaciones puedan colapsar en algún momento? Bueno, yo te diría que en el sector formal sí se aplica un código muy riguroso que fue aprobado en el 2011. Y el ministerio, todos los planos que pasan por el Ministerio de Obras Públicas, ellos se preocupan porque cada plano y edificación que pase por el ministerio, ¿verdad? Haya cumplido con ese código. Ahora, en el sector informal sí tú puedes encontrar muchas viviendas que posiblemente colapsen ante cualquier movimiento. Pero eso se debe, yo diría que a la poca frecuencia con que ocurren sismos en nuestra isla, ¿no? Entonces eso da una falsa sensación de que no estamos en una zona sísmica, pero realmente la República Dominicana o la isla española es una zona de alta y moderada sismicidad, y lo dice su historia, ¿no? Tú tienes registro de ciudades que se destruyeron. Santiago, desbarataron completamente. Santiago se fue. Que tuvieron que moverse de sitio por movimiento sísmico, ¿no? Que son registros históricos, no son instrumentales, ¿verdad? Claro. Y apenas tenemos 500 años de historia, que fue desde que llegaron los españoles. O sea, que antes de eso no sabemos tampoco ¿Qué los pudo eventos haber pasado con exactitud? Correcto. Pero entonces estamos hablando si el sector informal está por encima del formal y solamente se puede dar seguimiento a los que pasan por obras públicas. Si aquí ocurre un sismo de esa categoría, ¿se va a pique el 60% del...? Sí, mira, el peligro sísmico, ¿verdad? O vamos a decir, tú tienes que la probabilidad de falla de una estructura, ¿verdad? Tiene que ver con el peligro sísmico, que eso tú no lo puedes cambiar. En nuestra isla, evidentemente, hay un peligro sísmico 14 fallas le pasa. Latente ahí, ¿verdad? Y la vulnerabilidad de la edificación, que eso es lo que nosotros tratamos de reducir como ingenieros sismoresistentes, o sea, que la estructura no sea vulnerable, que sea capaz de poder soportar el sismo, aunque ocurra cierto nivel de daño que se espera, pero que el edificio no colapse. Esa es más o menos la filosofía actual de diseño. Entonces, en esas edificaciones que son construidas de manera informal, pues no hay un criterio de ingeniería sismoresistente. Yo diría que lo más importante para que una estructura sea sismoresistente está relacionado con lo que es su configuración, ¿no? Que tenga una configuración adecuada, ¿no? De todos sus elementos estructurales. De los elementos estructurales, que los elementos estructurales, la estructura de la edificación tenga simetría. La simetría es muy importante. ¿Tú ves? Para el comportamiento del edificio. Para el comportamiento. Eso te da, la simetría te da, te evita que se provoquen rotaciones en el edificio, por ejemplo, que son fatales, ¿no? Se ha visto en los sismos pasados que cuando hay edificaciones donde se generan rotaciones, la falla y el colapso es inminente. Y también el detallado, ¿no? Que eso también durante la construcción es muy importante que se cuide los detalles, ciertos detalles que se generan en la obra para que la estructura tenga una capacidad de desplazamiento ante el sismo. Yo cuando hablo con mis estudiantes de la universidad, les pongo el ejemplo de cuando tú vas en una guagua, ¿verdad? Cuando la guagua frena, ¿verdad? La inercia genera un movimiento, o sea, la guagua se detiene, pero tú, como tienes una masa, esa inercia hace que tú te vayas hacia adelante. Sí. Si tú te agarras fuerte, ¿verdad? Tienes que hacer mucha fuerza para poder evitar que te vayas hacia adelante. Ahora, si tú haces un desplazamiento controlado, o sea, que te dejas ir un poquito hacia adelante, sin perder, obviamente, el equilibrio, pues entonces tú requieres una menor fuerza. Entonces, las estructuras se diseñan de esa manera, básicamente. O sea, nosotros... Es fácil de entender. Excelente. Hasta un niño de 5 años no entiende eso. Nosotros admitimos ciertos desplazamientos en la estructura, que eso genera ciertos daños. La permisibilidad. Exacto. Entonces, eso permite que la estructura pueda manejar, de cierta manera, el movimiento del terreno. Sí. Entonces, eso es lo que el diseño sismoresistente. No es tanto que tenga resistencia, sino que tenga una configuración adecuada y que tenga capacidad de desplazamiento, que pueda manejar los desplazamientos que se generan en el suelo, que al final eso es lo que provoca los daños. Además de la inercia, sería la masa. Mientras menos peso tú tienes, mejor. Exactamente. Entonces, no existe una estructura resistentes son todas. Antisísmica. Antisísmica. Lo que pasa es que antes había un concepto de máximo sismo probable, ¿verdad? Que se estimaba cuál era el máximo sismo que podía generar una falla. Pero eso es muy un concepto
muy difícil de manejar porque es muy difícil tú estimar cuál sería el máximo sismo probable de una falla. Entonces ya lo que se habla es de probabilidad de excedencia y de periodo de retorno. Entonces, en función de eso, tú no sabes cuál es el máximo sismo que se puede esperar en una zona. De hecho, en los informes preliminares que he visto de Puerto Rico, las intensidades en el sitio donde ocurrió el movimiento, parece que sobrepasan la de la normativa. Ingeniero, muchas veces quedan por debajo. Permítame tomar esta llamada. Buenas tardes. Y una vez que suceden estos fenómenos naturales y la estructura cede, se provoca algún daño, ¿cuál es la recomendación del pueblo? Repita la pregunta, caballero. ¿Y quién nos habla, por favor? A Mauri. Sí, repítame la pregunta. Que una vez sucede uno de estos fenómenos y la estructura cede, normalmente las personas se quedan viviendo en el edificio. ¿Cuál es la recomendación después de eso? Excelente observación esa. Gracias, hermano. Bien, gracias por su pregunta. Bien, mira, cuando ocurre un evento de este tipo, durante el movimiento de las personas, la recomendación es que no entre en pánico, busque un lugar seguro dentro de la vivienda, ¿verdad? Que no haya elementos que se puedan desprender y causarle algún daño. Y buscar el famoso triángulo de la vida, ¿no? Porque es muy difícil, o sea, debido al poco tiempo en el que ocurre el movimiento, es muy difícil que tú puedas abandonar. Pero ahora, luego del sismo, sí, tú tienes que salir de la edificación hacia un punto seguro y luego que un experto evalúe esa edificación, a ver si se puede la respuesta, habitar nuevamente, ¿no? Porque eso es lo que parece que no se hace eso. La intención de la pregunta de la persona, sí. O sea, no hemos tenido un evento así grande de que tú puedas decir, bueno, vamos a mandar. O sea, que la estructura quede debilitada por alguna razón o que quizás tú no puedes saber si internamente en una columna o una viga haya habido algún tipo de fragmentación. Mira, hay unos formularios, por ejemplo, en México. Se utiliza un formulario, ¿verdad? Que lo elaboran expertos. Sí. Y entonces ya se reclutan ingenieros que ya no sean tan expertos, pero ya tienen ese formulario, tienen cierto conocimiento sobre ingeniería y entonces pueden llenar ese formulario y entonces al final emitir una recomendación de si la vivienda es habitable, si no es habitable, si requiere un reforzamiento o si la vivienda definitivamente ya hay que demolerla, que ya no se puede reparar. Bien. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos seguimos con más con el ingeniero. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Antes de la pausa, justamente conversábamos con el ingeniero acerca de cuáles edificaciones, qué edificaciones tienen que tener algún tipo de inspección después de un sismo. Entonces, continuando con esa misma línea, ¿cuáles edificaciones tendrían entonces un riesgo de colapso? Porque la persona que llamó preguntó si pasa un sismo, pero por ejemplo en Puerto Rico, que fue el caso más reciente, hubieron muchas edificaciones que tenían, por ejemplo, doble altura, en donde en la primera planta tenían solamente columnas totalmente libres, sin ningún tipo de arrastramiento. La planta libre. Libre. Y eso ocasionaba obligatoriamente que tú tuvieras como si fuese un palillo de apoyo, en donde tú no tuvieras ningún tipo de condición de, vamos a decir, antisísmica. Sí, correcto. ¿Cuáles serían entonces las posibilidades de un colapso en las edificaciones que conocemos aquí en la ciudad? ¿O cuáles de ellas podrían colapsar? Dependiendo del sistema estructural, obviamente. Te va a poner a la gente nerviosa. No, porque esto es un programa para que la gente conozca y sepa y se documente. Tú dices educativo. Tú dices para cuando ocurre un sismo o vamos a decir en general, ¿no? Bueno, en general. Te voy a poner un caso que se hace hoy en día. Muchos edificios de apartamentos tienen en la parte de abajo totalmente parqueos, pero hay un sistema estructural que inclusive Obras Públicas lo avale para poder hacer arriestramientos de las columnas que están solas o también por los dimensionamientos de las columnas para poder garantizar que esas columnas no quiebren. Correcto. Entonces, partiendo de eso, hay muchos sistemas estructurales parecidos al de Puerto Rico que pudieron ocasionar que esas Lo que yo te mencionaba hace un momento, lo más importante en el caso de la ingeniería sismo resistente, más que la resistencia, es la configuración que tenga esa estructura, ¿no? Entonces, lo que se busca es simetría y regularidad. Que tú tengas simetría en planta y regularidad en elevación. Entonces, partiendo de esos parámetros, entonces tú ves las diferentes edificaciones que podrían tener un riesgo. Señores, los maestros no saben de eso, señores. Aprendan, Los maestros no saben nada de eso, de que entonces, de simetría. Tú tienes, por ejemplo, los famosos pisos suaves, que era lo que tú mencionabas ahorita, y que se evidenció en Puerto Rico, falla de ese tipo.
que es cuando tú tienes una planta totalmente libre en el primer nivel y luego arriba tiene elementos rígidos, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, la deformación tiende a concentrarse en el primer nivel y entonces, como no hay capacidad, se provoca la falla. Claro. Lo ideal es que la deformación se distribuya en toda la altura. Entonces, por eso tú tienes que Para tener que la pueda regularidad. absorber. Si hay un piso que tiene que es más alto que otro, tiene ciertas configuraciones diferentes a los otros, puede ser que entonces genere una concentración de deformación en ese nivel. Tú lo que quieres es que la deformación se reparta en toda la altura. Y sea completa. Ahí andaba rodando una imagen de una escuela en Puerto Rico, Yo vi el video. queriendo compararla con el diseño local nuestro. ¿Usted cree que se puede hacer la comparación? ¿Es el mismo sistema estructural que tiene la de ellos a la de nosotros? Mira, las escuelas nuevas que se están haciendo por parte del Ministerio de Educación tienen dos sistemas diferentes, ¿no? En una dirección, la dirección corta, tienen un sistema con muro y en la dirección larga entonces aporticada. Ahí se podría generar problemas por el pretil de la ventana, ¿no? El famoso problema de la columna corta que tiene que ver con la baja resistencia que tiene el concreto acortante, ¿no? Por lo general, como decía ahorita, lo que nosotros buscamos es que la estructura tenga capacidad de desplazamiento, ¿verdad? Sin que se provoque una rotura o que se provoque un colapso. Entonces, eso hace que tú jerarquices el tipo de falla. Entonces, cuando hay falla de cortante, las fallas de cortante son frágiles y generan discontinuidad. Entonces, no hay una capacidad de desplazamiento. Tú lo que quieres es una falla de flexión. Entonces, la falla de flexión de sí aplatanar genera. un poquito más los términos, porque me imagino que hay mucha gente que no entiende. A ver. El efecto dominó que se provocó en esa escuela, ¿qué es lo que lo genera? Que la escuela se fue para un lado. Así, brrr. Correcto, lo que te decía, o sea, Sí. tiene poca capacidad en esa dirección, tiene falla acortante. Entonces, el cortante es cuando se deforma, No es que se corta en la escuela, señores. Pues. se cizalla, ¿no? Como un cizallamiento, ¿no? Una fricción. Una fricción. Entonces, lo que queremos es falla a fricción, que es una rotación. La rotación es más fácil de controlar que el cizallamiento. Ok. Entonces, cuando tú tienes cizallamiento, entonces hay una discontinuidad y entonces puede venir el colapso. Pero si hay una rotación, ¿verdad? Entonces ahí sí se puede controlar mantener. esa deformación. Además de que en esa escuela, si te fijas también, como colapsó el primer nivel, se evidencia que las deformaciones se concentraron en el primer nivel. El segundo quedó intacto. Una pregunta, ingeniero. Hablando de conexiones, ¿qué opinión le merece usted vamos a decir, la falla que tuvo la viga en el elevado de la carretera Mella con Charles de Gaulle? ¿Usted supo ese caso de un elevado que tuvo... Pero creo que no fue la viga que falló ahí, sino más bien los apoyos, ¿no? Los apoyos. El Yo mismo hice un apoyo comentario. neopreno, entonces el apoyo hubo- neopreno, exactamente. Correcto. Pero ¿qué pasa? Cuando ese tipo de apoyo que son prácticamente simplemente apoyados, no hay nada que lo tranque, casi siempre en el cabezal de donde arranca justamente el elevado, es que hay siempre dos tapas de lado y lado que evitan que las vigas puedan salir hacia los lados. Pero en la parte del centro, donde están los apoyos intermedios, las pilas, no hay ningún tipo de cierre para ese tipo de vigas. En un sismo, ¿qué pasaría con el comportamiento de un elevado en particular? Porque Si los desplazamientos son muy grandes, podría salirse a la viga del ha cabezal. pasado. Ha pasado, en ¿verdad que sí? California, en Los Ángeles, sí. ¿Por qué no se le pone dos tapas para que la gente lo entienda? Como un tope, ¿no? Como un tope, para que el encajonamiento sirva de arrastramiento o de cerramiento para que las vigas no puedan salir. Porque la viga para saltar y salirse de ahí tendría que ser algo impresionante. Sí, correcto. Ahora, para que el movimiento sea horizontal y pueda salirse una de las vigas, sí puede pasar. Mira, me imagino que se estimaron los desplazamientos y no lo vieron necesario, porque tú puedes estimar desplazamiento O diseñar de la estructura, ¿verdad? En función de unos análisis aproximados. Ahora, como te decía ahorita, uno nunca sabe cuál es la intensidad real del sismo, entonces Exacto. lo mejor es prevenir. Entonces, no estaría de más. ¿Usted está de colocar acuerdo con la tapa. explicación que dio el ministro de Obras Públicas de que no había ningún tipo de falla estructural con relación a eso? Pero nadie dijo si era o no. ¿Y dónde está el informe de eso? No hay informe todavía. Sí, exacto. No conozco en detalle
Tú sabes, sí vi el video que andaba en las redes Sí. sobre el desplazamiento, o sea, hubo un 20 desplazamiento centímetros importante. fue, creo. No, 5 centímetros. Eran como 6 centímetros más o 5 menos. centímetros, 2 pulgadas. Pero es suficiente para que haya ese tropezón. Correcto. Reventó correcto. un paquete de Sí, goma. reventó un paquete de goma. Así es, y era del lado del tablero, ¿no? Que no Del fue lado del del tablero, lado sí. del approach. Justamente en el tablero. Sí, porque muchas veces eso ocurre a veces en el approach, pero es por una mala compactación o si no tiene losa de approach puede pasar eso. Pero estaba totalmente exacto eso. Exacto, era del lado del tablero que Sí. era una cuestión rara, ¿no? Fue un neopreno que se reventó de eso. Ingeniero, usted hablaba de que la simetría en los diseños estructurales es muy importante. Simetría y regularidad. Irregularidad, exacto. Pero, ¿qué usted le deja a Santiago Calatrava? Lo que pasa es que las estructuras o las edificaciones de Santiago Calatrava, Espaciales que son, la mayoría. sí, pero él juega, ¿no? Él juega con la geometría de elementos no estructurales, pero si tú te fijas y estudias a fondo, la estructura él trata de que sea regular y simétrica. Además de que muchos de esos diseños no son en zonas de alta sismicidad, como Sí, en Eso lo Europa, estaba ¿no? pensando cuando usted habló Sí. sobre eso. Pero ya cuando tú estás hablando de zonas con riesgo sísmico, pues entonces esa parte es importante. Tú puedes lograr tener una estructura simétrica y regular, ¿verdad? Y jugar entonces con la geometría, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es de los elementos estructurales, ¿no? Claro. Que tengan una distribución simétrica en la edificación. A nivel histórico, nosotros aquí en el país hemos tenido algunos fenómenos que en el pasado han pasado, por ejemplo, en Puerto Plata, Santiago y otras zonas periféricas del país. ¿Cuáles zonas podrían tener un poquito más de impacto en función de el conocimiento que tú tengas constructivo? Mira, Le voy a presentar una imagen después que usted... No, y de acuerdo al histórico, ¿no? Sí, al histórico, claro, porque eso es con básicamente la normativa y las estimaciones se basan en los registros históricos. Entonces, los registros históricos de nuestra isla muestran que la zona norte es de mayor riesgo sísmico. De hecho, Háblese Puerto Plata, sí, Sosúa. en nuestra norma está establecido como una Sosúa. zona de alto riesgo, ¿no? Es una zona de alto riesgo. Y la zona sur, una zona de riesgo moderado. La isla completa, claro, tiene un riesgo sísmico, ¿no? Pero hacia el norte hay un mayor riesgo. Mire esa edificación. Esa es del arquitecto Villarque Ingros en Vancouver. Después tú Totalmente irregular esa forma. Pero irregular en fachada y losa, pero probablemente arriba. tú vas a tener a lo mejor un núcleo de concreto bastante fuerte y simétrico que permite un comportamiento adecuado de la estructura. Con esa saliente tan pronunciada aquí arriba. Sí, tú lo que buscarías sería, que de hecho en México, déjame decirte, yo vi un diseño de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que tú mencionaste en algún momento, Luis, un edificio sin columna. Tú lo mencionaste en algún La momento. Torre Reforma. La Torre Reforma no tiene... Digo, no es que no tiene columna, vamos a aclarar eso. Porque No es que tiene columna. No, pero es que el término columna es un término que la gente utiliza para identificar geométricamente que tú estás haciendo un elemento vertical con unas dimensiones para Sí. ejemplarizar la columna. Eso Pero, es lo que conocemos como columna. claro, lo que pasa es que El criterio aquí creo que la fachada se trabajó como un tubo. Pues tú tienes los sistemas tubulares para edificios sí, altos. Que tú como si tienes fuese un tubo. cajón de escalera o Exacto. un escalón para... No, pero esta torre, la Torre Reforma, tiene 2 muros en concreto armado desde abajo, solamente, como si fuera un libro abierto, Sí. y cerrado en el frente, entretejido, con una estructura de metal. Correcto. En cada losa. Esa Pero el estructura- centro, la planta es totalmente libre. Esa estructura Sí, pero- metálica entretejida es la que un amarra. sistema estructural resistente, Sí, ¿me sí, entiendes? claro. Que debe tener cierta rigidez y los muros son bastante efectivos para resistir sismos. 50 centímetros. De hecho, creo que- en Chile los sistemas estructurales más Son utilizados duros, son son- muros, ¿no? Y entonces ellos exigen un porcentaje mínimo de muros en las estructuras. Ingeniero, recomendaciones finales, porque yo sé que muchas Y personas tengo quizá- una pregunta final también. pues mire, vamos a hacerlo breve porque nos quedan 3 minutos. Recomendaciones finales para las personas que a lo mejor necesitan tener algún tipo de orientación ante sus viviendas, saber más o menos cuáles son las cosas que no deben de tener y si tienen más o menos lo que no deben de tener, vale la Redundancia. redundancia, ¿qué deben de hacer? Y bueno, aquí te digo, o sea, para evaluar una estructura tienen que buscar un experto. Un experto en el O área. sea, que una persona normal no podría Ujú.
Identificar un problema. Correcto, tiene que buscar un ingeniero experto para poder, un ingeniero que tenga una especialidad Atención. en estructura. Hay unos procedimientos simplificados establecidos visuales, por decirlo así. Ajá, exacto, inspección visual establecido por el FEMA, la Agencia Federal de Emergencia de Estados Unidos, que permiten una evaluación rápida de las estructuras, pero eso tiene que hacerlo alguien que sepa de estructura. También, entiendes? para que pueda identificar realmente lo que se... Las personas normales, yo lo que diría que lo que deben de hacer es prepararse para un evento de este tipo, ¿no? Claro. Buscar las recomendaciones, que tenemos que aprovechar esta experiencia de Puerto Rico para nosotros generar protocolos, ruta de evacuación. Aquí no hay nada de eso. Aquí prevenir a la población de lo que debe de hacer durante el evento. Lo que debe hacer durante el evento. Si aquí hubiesen protocolos, la gente estuviese un poquito más documentada. Rápidamente. Y pensar también que hemos tenido dos eventos, uno en Haití y uno en Puerto Rico. Nosotros estamos en el medio bailando y no hemos tomado eso en serio. Ingeniero, ¿usted está de acuerdo con que se modifique la ley del CODIA y saquemos a los arquitectos de ahí? ¿Y por qué tú quieres sacar al arquitecto? Tremenda bomba. No, mira, ya el CODIA, porque rápidamente, yo no diría solo los arquitectos, todas las profesiones han crecido, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros electromecánicos, agrimensores. O sea que yo lo que diría es que crear un colegio para cada profesión. Exactamente, perfecto, eso es lo que está se bien, propone. Está bien. Vamos a trabajar en eso. Señores, hasta aquí el programa de hoy, Arquitectura Radial. Nos vemos ya la próxima semana. Luis Taveras, Gleinel Morel, Franklin Tubich en los controles. Así que próximamente más información, más comentarios. Hasta la próxima.